Muy bien, ahora hablemos de cuándo es peligroso dejar el consumo de sal. Y es que no todo podía ser felicidad. Siempre hay un grupo que sí está en riesgo por asumir una nueva conducta en su estilo de vida. Sin embargo, esta afirmación no quiere decir que no puedan dejar el consumo de sal, sino que deben realizarlo de una manera muy progresiva. Los eventos deleterios se observan cuando se abandona de manera súbita o drástica. Asimismo ocurre con la presión arterial. Las personas que llevan muchos años con la presión arterial elevada tienen una alteración de la autorregulación de los órganos frente a la presión arterial alta, y es por eso que debemos irla tratando lenta y progresivamente. Si disminuimos la presión de manera súbita, pues esa persona va a tener una hipoperfusión relativa, es decir, que no le va a llegar bien la sangre y el oxígeno a los órganos y a las células, y por eso pueden tener un daño agudo orgánico por una caída súbita de la presión arterial. Y es por eso que lo primero que quiero decirte es: te invito a que inicies ahora, mientras estás joven, o mientras no has desarrollado enfermedades graves. Si ya tienes las enfermedades, entonces hazlo de manera progresiva. Pero ojo, el efecto beneficioso está demostrado. Muy bien, ahora sí hablemos de quienes no deben disminuir el consumo de sodio de manera drástica. Hay algunos grupos de pacientes que definitivamente se encuentran en riesgo y que necesitan de sodio para poder mantener la presión arterial. Uno de ellos son las personas que padecen de hipotensión arterial crónica. Son las personas cuyo sistema nervioso autónomo, que es el encargado de mantener el tono vascular, no logra compensar las caídas de presión arterial frente a los cambios de posición. Como lo dijimos antes, aquellas personas que tienen la presión arterial muy limítrofe, es decir, por ejemplo, 90 milímetros de mercurio de sistólica y 60 de diastólica, pueden sucumbir fácilmente ante una caída de la presión arterial. Existe un síntoma que estas personas suelen padecer. Si te pasa a ti, puede ser que seas de ese grupo. A ese síntoma y también signo le llamamos ortostatismo, y son las personas que cuando cambian de una posición a otra de manera súbita, particularmente de la sedestación, es decir, de estar sentados, o del decúbito supino, es decir, de estar acostados boca arriba, y cambian rápidamente a la bipedestación, es decir, que se ponen de pie. Pueden tener una caída súbita de la presión arterial. Una vez la presión arterial se cae, el corazón es incapaz de mantener la columna de sangre que llegue hacia el cerebro, y eso genera una disminución rápida de la llegada del oxígeno y nutrientes a las neuronas. Finalmente, eso termina en una sensación de casi perder la conciencia o perder la conciencia. A eso lo llamamos síncope, y es lo que también conocemos como síncope vasovagal. Si tú tienes síntomas de ese tipo, debes tener mucho cuidado con la forma en que disminuyes el consumo de sodio. Si tienes preguntas en cualquier momento, recuerda que puedes hacerlo en la cajita de comentarios. Estaré muy contento de poder resolver las dudas. Otro grupo de personas son aquellos que tienen episodios de emesis repetida o de diarrea repetida. Por ejemplo, las personas con síndrome de colon irritable o que sufren de intolerancia constante a los alimentos. Esas personas, cada vez que generan un vómito o una diarrea, están perdiendo agua y sodio de manera constante. Por lo tanto, la estrategia de rehidratación de estas personas requiere también del aumento del aporte de electrolitos. Y es por eso que en las preparaciones comerciales de sueros de rehidratación oral dice tantos miliequivalentes de sodio. Después podríamos hablar de este interesante tema. Los deportistas de alto rendimiento que sudan bastante durante sus actividades deportivas, pues deben reponer los electrolitos, debido a que en cada una de esas actividades se pueden perder incluso hasta 2.5 litros de líquidos y electrolitos. Es por eso que en las maratones o en las actividades de ciclismo y otras actividades físicas de alto rendimiento, la bebida que se debe utilizar para rehidratarse debe contener electrolitos. Si vas en medio de una maratón, que ojo, ahora comienza la temporada de maratones, y solo te hidratas con agua, es muy probable que tu cuerpo no sea capaz de mantener un adecuado balance de los electrolitos y seas una de esas personas que pierde la conciencia durante la actividad física, o que después de que acaba la actividad física termina con muchos calambres, muy cansado, y su recuperación va a ser muy lenta. Por eso se recomienda que las bebidas balanceadas en electrolitos deberían ser la medida de rehidratación durante las actividades de ejercicio.
la insuficiencia suprarrenal primaria o enfermedad de Addison. Es una enfermedad en la cual hay una alteración de la producción de algunas hormonas como el cortisol y la aldosterona. Y recuerda que estuvimos conversando que la aldosterona es una hormona que actúa sobre el riñón para favorecer la retención de sodio y agua. Si no está o está disminuida, pues esto no ocurre, por lo cual la persona va a comenzar a tener un estado de hipovolemia. Y es por eso que pueden requerir algunos niveles un poco más altos de sodio. En ellos no se debería disminuir la ingesta de sodio. Otras personas que tienen que tener cuidado son aquellos que consumen antihipertensivos del tipo diuréticos, porque la mayoría de ellos se encargan de aumentar la excreción de sodio y agua, precisamente para disminuir la presión arterial. Entonces, tal vez consulta con tu médico tratante cómo poder negociar con el cuerpo y el medicamento, a ver si en vez de tomar el diurético más bien dejas de tomar sal, y tal vez ahora vas a tener un mecanismo fisiológico y controlarás tu presión arterial en vez de estar intoxicando el cuerpo con esos medicamentos. Ahora bien, recuerda que a veces las medidas dietéticas solas no son suficientes y es ahí cuando hay que iniciar tratamiento medicamentoso. Pero si no lo habías intentado antes, pues ahí te dejo esa duda para que la converses con tu médico tratante. Porque desafortunadamente muchos van directamente a recetar medicamentos y no a tratar la causa base o a instaurar las medidas no farmacológicas. Entonces, si una vez inicias a disminuir el consumo de sal en tu dieta y en vez de ver efectos favorables comienzas a tener mareos, pérdida de la conciencia o sensación de pérdida de la conciencia, palpitaciones o fatiga constante, tal vez seas una de las personas que tiene la presión arterial limítrofe y puedas necesitar un régimen mucho más progresivo en la disminución de sal. Si al volver a consumir un poco de más sal se te quitan los síntomas, pues confirmarás tu condición. Tal vez necesites más estudios como medir los niveles de sodio en plasma y darte cuenta si sí o no la tienes alta o baja. Y muy importante, tomar tu presión arterial. Pues si ya de por sí la presión es muy baja, pues tal vez no necesites disminuir el consumo de sodio en tu dieta. Pero como te dije, estos son la minoría. La mayoría de la población son del otro lado. Tienden a tener hipertensión y casi siempre tienen aumentos excesivos del consumo de sodio en la dieta. Y es por eso que la mayoría se benefician de esta estrategia. Como lo prometido es deuda, al final hablaremos de un sustituto para la sal. ¿Qué podemos usar en lugar de la sal común? Existen dos ofertas en el mundo para poder reemplazar la sal. Uno es la sal baja en sodio y la otra es la sal de potasio o cloruro de potasio. ¿Qué hacen? La más importante es la del cloruro de potasio. Simplemente lo que hace es reemplazar la molécula de sodio por una de potasio. Ahora bien, recuerda que a nivel del riñón, si tú le aportas potasio, entonces el riñón hace un intercambio entre el sodio y el potasio y lo que va a generar ahora es un aumento de la excreción del sodio en la orina y por lo tanto pues va a disminuir la cantidad de agua en el cuerpo. Este sustituto para la sal común demostró sí o sí disminuir los registros de presión arterial. Y es que en el 2021 el New England Journal of Medicine reportó un estudio muy interesante en el cual se demostró que el reemplazo de la sal común por sal de potasio disminuía en un 14% la incidencia de eventos cerebrovasculares y en un 12% los eventos cardiovasculares mayores globales. Vaya, sinceramente es un número bastante grande. Este sustituto de la sal es ideal para las personas que ya son hipertensas, que tienen enfermedad cardiovascular demostrada y en las personas mayores de 50 años. Pero ojo, también en los jóvenes. Recordemos, no esperemos estar enfermos. Si la presión arterial ya comienza a estar elevada, recuerda, mayor de 120/70, probablemente este cambio en tu dieta va a impactar mucho en el futuro. Pero al igual que dijimos anteriormente, desafortunadamente también hay un grupo de personas que están en riesgo y no es para todos este tipo de sal de potasio. Existen personas que tienen enfermedad renal crónica. Resulta que en la enfermedad renal crónica el riñón se vuelve incapaz de excretar potasio y eso va generando con el tiempo una condición que se llama hipercalemia. Es decir, un aumento de los niveles séricos de potasio. Y es por esa razón que en esas personas no se recomienda el reemplazo de la sal normal por sal de potasio. Cuando el potasio en la sangre aumenta a concentraciones peligrosas,
se pueden producir arritmias cardíacas de carácter mortal, como la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular. Y también existen algunos medicamentos como los inhibidores de la angina convertidora de angiotensina, a esto los llamamos IECAS. Uno de los más populares son el enalapril, el captopril, el lisinopril. Estos medicamentos también aumentan las concentraciones de potasio. Por lo tanto, si tienes alguno de estos medicamentos en tu receta, debes abstenerte del cambio en tu dieta por las sales de potasio. Y si quieres hacerlo, consulta con tu médico tratante. Si llegaste aquí, debo darte los siguientes consejos o sugerencias de vida. Disminuir el consumo de sal a un máximo de 2.5 gramos de sal de mesa puede ser una conducta que cambie tu vida hacia el futuro, que mejore tu salud cardiovascular, la tuya y de las personas que quieres. Nadie quiere llegar a sus últimos años enfermo, con un corazón insuficiente, con un riñón que no funciona. Y ojo, el consumo aumentado de sodio está más que demostrado como un factor de riesgo. Entonces, quiero invitarte a este reto. Deja la sal por una semana. Comienza a notar las diferencias en tu presión arterial, midiéndotela. Vas a observar cómo dejan de hincharse tus piernas, tu mano. Tu anillo queda mejor, el reloj ya no queda ajustado. Probablemente tu estado energético va a mejorar. Y a lo mejor comienzas a encontrarle el gusto natural a los alimentos. Si definitivamente te hace falta echarle sal a tus alimentos, entonces trata de comprar sal baja en sal o sal de potasio para que disminuyas la cantidad de sodio que allí se encuentra. ¿Tienes alguna duda acerca de lo que hemos hablado? Por favor, comenta en la cajita de comentarios. Si te animas a aceptar este reto, comenta acepto el reto. Y si puedes, cuéntame cómo te va, si sientes alguna mejoría. O si por el contrario, sientes alguna de las señales de alarma. Aunque creo que la mayoría van a sentir definitivamente mejoría. Ojo, recuerda que si comienzas a tener alguna de las señales de alarma, debes parar ese reto, aunque probablemente tengas otras condiciones que te están afectando. Si conoces a alguien con hipertensión arterial que crees le puedan servir estos consejos, o alguien que sabes bien que cocina con mucha sal y condimentos, compártele esta información. Ojalá a partir de ahora, cada vez que vayas a hacer tus compras, mires las etiquetas de los alimentos que contienen sal. Aunque seamos realistas, lo que allí dice es muy difícil de llevarlo a la práctica y medir miligramos por gramos y miliequivalentes. Sin embargo, trata de comprar los que dicen en la etiqueta bajo en sal o sin sal agregada o sal de potasio. Espero haberte ayudado, así sea un poquito, con lo que estamos hablando para cuidar tu salud cardiovascular. Recuerda que esto es Doctor Lamprea, medicina para médicos y no médicos. Y nuestro objetivo es ayudarte a cuidar la salud cardiovascular. Te invito a que te suscribas, por favor, comenta y dale like si te ha parecido que algo de lo que hemos hablado te puede ayudar a ti o a los que quieres. Las mejores energías para todos. Chao, chao.